Vamos a ir a la palabra. Vamos a enseñar algo que necesariamente es una palabra que a nosotros debiera llamarnos a vivir en una expresión donde la palabra de Dios sea nuestra fuente. ¿Está escuchando? Amén. El título de la enseñanza de hoy día es Viviendo en la manifestación del reino de Dios en medio de la adversidad diaria. Viviendo en la manifestación del reino de Dios en medio de la adversidad diaria. Y he escogido este título pensando en lo que se ha enseñado durante todas estas semanas. Ustedes saben que estuve hospitalizado, estuve como 6 días, que arrastré un resfrío como de 50 días, 60 días, con varias situaciones ahí bien complicadas. Y me pusieron un medicamento que se llama inmunoglobulina porque no tengo defensas. Pero fue sobrenatural. Estaba más enfermo que el Arturo Vidal en el Colo. Está mal ese jugador. Bueno, esa es otra historia. Estaba muy complicado. Y me pusieron esta inmunoglobulina. Y fue sobrenatural, porque 2 días después desaparecieron la mayoría de todos los síntomas que arrastré durante casi 60 días. Y hago mención de esto porque en medio de estos 60 días no fue fácil para mí, ni para mi esposa, ni para los hijos, esta situación de salud tan compleja, tan difícil de abordar. Me había hecho varios tratamientos con antibióticos, ¿Qué pasa? Cualquier cosa no es más urgente que la palabra de este momento. Fueron 60 días. Fueron 60 días complejos, difíciles. Pero durante todo este tiempo, yo entendí del Señor de que era un proceso de Dios conmigo para trabajar mi corazón. Dependía de la actitud de mi corazón, el cómo yo podía responder a mi experiencia de vida. No estoy diciendo que fue una cosa de vida o muerte, aunque está bien complicado en algunas cosas, pero fue preparar mi corazón. Entonces, cuando hago resumen así rápido de lo que hemos enseñado durante todas estas ya 3 semanas, fe y obras trabajan conjuntamente, fe y obras evidencian la manifestación del reino. La fe es probada en medio de las pruebas. La fe más preciosa que el oro se purifica en el fuego de la prueba. La fe en la vida del creyente forma a Cristo en nosotros. El propósito de Dios es por fe. Esto sea formado en nosotros. La fe es determinante en cómo enfrentamos los sufrimientos. Lo enseñó Carlito el domingo pasado. Los sufrimientos se abordan en Cristo. Sin duda alguna que fue una secuencia de palabras que tenían un hilo conductor. El cómo enfrentamos nuestro sufrimiento. El cómo vivimos en el sufrimiento. Yo me pongo como ejemplo simplemente por un tema de salud física, otros temas que tienen que ver con la familia, pero que era el tema más evidente. Pero ¿cuál es tu tema? ¿Cuál es tu situación? ¿Cómo estás viviendo tus desiertos? ¿Cómo estás viviendo esa noche larga del alma? ¿Cómo vivimos el dolor? ¿Cómo logramos caminar en esto que hemos enseñado reiteradamente sobre el reino de Dios? Hablamos del reino de Dios, oramos en el nombre de Jesús, pedimos que venga su reino. Tomamos el Padre Nuestro como un modelo de oración. Yo trato de orarlo todos los días porque entiendo que ahí hay mucho de la voluntad de Dios para mi día a día. Pero ¿cómo vivimos el sufrimiento? ¿Cómo lo abordamos? ¿Cuál es mi mirada respecto del dolor en lo particular? Entonces, por eso el título es Viviendo en la manifestación del reino de Dios en medio de la adversidad diaria. Y hay un cuadrito que quiero mencionar. Ese cuadrito que quiero mencionar. Simplemente porque cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de una manifestación de Dios en medio de nosotros.
El reino de Dios está cerca. Lo dice la palabra en 1:15. Habla de que el reino de Dios está cerca. En Lucas 17, 20, 21 habla de que el reino de Dios está entre nosotros. En Mateo 24, 44 dice que el reino de Dios vendrá en el futuro. En Lucas 11, 19 dice que el reino de Dios ya llegó. Entonces aquí vemos varios tiempos. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios no ha llegado. El reino de Dios ya llegó. Dios está en todo el tiempo, en la eternidad. Ahora, bajo esa premisa, nosotros enseñamos en la viña, como parte de la teología de la viña, sobre dos conceptos: el ahora ya del reino de Dios y el todavía no del reino de Dios. Cuando hablamos del ahora ya del reino de Dios, estamos diciendo que cuando oramos por una persona en el nombre de Jesús y Dios viene y obra un milagro sobre la persona, decimos y nos alegramos y decimos: el reino de Dios llegó. Y lo que está ocurriendo en el cielo se manifestó en la tierra y la persona fue sanada. También ocurre que oramos por alguien que está enfermo y oramos por esa persona y no pasa nada. Entonces decimos: el reino de Dios no ha llegado todavía. ¿Por qué tomamos estas dos posiciones frente al sufrimiento, al dolor y a toda la descripción de palabras que hemos entregado en las últimas 3-4 semanas? Porque esto debiera a nosotros llevarnos a un plano de dependencia de Dios, donde cuando Él viene, gloria a Dios. Y cuando Él nos responde una oración que anhelamos es porque no es el tiempo todavía. Amén. Entonces, bajo esa perspectiva, le pedí a Noquito que me hiciera este cuadro. Este es una mezcla de 2 o 3 cuadros de los cuales he leído. Aquí se describe cuando Jesús vino, la primera venida. A los 30 años Él comienza su ministerio y a los 33 Él asciende al Padre. Pero cuando Él comienza su ministerio, Él empieza a manifestar el reino de Dios. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los muertos resucitan, a los pobres es anunciado el evangelio, se multiplican panes y peces, se alimentan a multitudes y es una locura, porque el reino de Dios estaba siendo manifestado desde el momento que Él inicia su ministerio a los 30 años. Desde ese día, y así lo declara en la palabra, el reino de Dios llegó. Ese día, cuando Juan dice que el reino de Dios ha llegado en Jesús, cuando Jesús lo declara que Él es el reino de Dios y que Él llegó, fue ese día. Y de ahí en adelante, hasta el día en que Él regrese por segunda vez a la tierra, Él va a manifestar su reino a través de la iglesia. ¿Está escuchando? Entonces, desde este día, cuando Él comienza su ministerio, y por aquí, cuando empodera a Pedro y le habla sobre la iglesia, no es que Él sea la iglesia, sino que Él sería una piedra sobre la roca, que es la iglesia, que es Cristo. Cuando habla con Pedro y se menciona ya la iglesia de manera formal en la palabra, desde aquí hasta que Jesús regrese por segunda vez, será la edad de la iglesia. Acá debería decir santos, que no le expliqué bien a mi hijo, pero mi letra también dicen que yo debía haber sido neurocirujano, dice. No, iba a decir una tontera, mejor no la digo. Y en este tiempo está la manifestación de los santos, en la edad de la iglesia, la manifestación de los santos. Pero aquí ocurre algo extraordinario. En esta manifestación del reino de Dios, hasta que Él regrese, se cumplirá la palabra que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Se cumplirá la palabra que vamos de menos a más, de victoria en victoria, de gloria en gloria. Entonces lo que Jesús comienza a hacer en nosotros no es para dejarlo detenido ni postergado, sino para que cada uno de nosotros camine en esta línea del tiempo, manifestando el reino de Dios. El reino de Dios invadiendo la tierra a través de la iglesia. En este tiempo se manifiesta el poder del siglo venidero.
¿A qué se refiere? El poder que va a actuar aquí en este gobierno milenial, el poder de Dios manifestado plenamente, viene al tiempo anterior en Cristo, y por eso le decimos el poder del siglo venidero. Se refiere a este tiempo. Entonces, ¿por qué esta historia es este cuadro debiera ser tan importante para nosotros? Porque nos permite comprender de que nuestra vida no va a terminar peor de lo que estoy hoy día. Nuestra vida va a terminar mejor de lo que estoy hoy día. Amén. Habla de que hay esperanza para nosotros. Habla de que hay un compromiso de Dios viniendo. Jesús dejó claras instrucciones para la iglesia. Claras instrucciones. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. A los que crean, bautícenlos. Y a los enfermos, oren por ellos. Impongan las manos. Muévanse en el poder del siglo venidero. Oren por los enfermos. Oren por los necesitados. Prediquen mi palabra. Extiendan mi reino. Hagan extender el reino. Por eso que es una línea que avanza. Porque si nosotros miramos ese día en que Jesús estableció la iglesia, o cuando ascendió a los 33 años y empoderó a 12 hombres, respecto de este día, por acá, no sé, en algún lugar de esta línea del tiempo, del año 2025, encontramos que algo que comenzó con 12 hombres, hoy día es la religión más masiva que existe sobre la tierra en toda su historia. No sé si me entiende. ¿Por qué esto es tan importante? Porque yo tengo que aprender a vivir mi día a día. Porque yo sé que aun cuando las circunstancias del tiempo presente me afligen y me angustian, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta es una verdad que tú y yo tenemos que abrazar desde esta perspectiva. Cuando Jesús venga por segunda vez a establecer su reino de 1000 años sobre la tierra, habrá completado una obra, pero mientras tanto es la iglesia, tú y yo, quienes nos movemos en el poder del siglo venidero para traer el reino de Dios aquí a la tierra, sanar a los enfermos, orar por ellos. Y si Dios obra un milagro, el reino de Dios llegó. Y si oramos por alguien y todavía no pasó nada, es porque no es el tiempo todavía. Amén. Así que bajo este cuadro hay 3 consideraciones importantes. Primero, vivimos como hijos de Dios manifestando el reino de Dios en este contexto. También en un contexto físico, humano, pero también en un contexto espiritual, adverso. Un contexto que es contra nuestras emociones, que busca dañar nuestra vida y sacarnos del propósito. Estos 2 contextos del ahora ya y el todavía no, es una tensión, es una lucha que se genera dentro de nosotros. Porque hay cosas que afectan nuestra vida y que roban nuestra paz y que roban nuestra esperanza. Y eso también nos lleva muchas veces a que no es el tiempo todavía para que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿Por qué es tan importante este cuadro? Porque nos ayuda a vivir el día a día, descansando que Dios está en control de todo, que su gobierno está vigente a pesar del presente mundo malo en el que vivimos. ¿Amén o no amén? ¿Ok? Entonces podemos concluir esto rápidamente. El ahora ya llegó el reino de Dios. Es una tensión. El todavía no ha llegado el reino de Dios. Yo le puse ahí, no de ahí, sino ahora ya. Y el TN es todavía no, porque vamos a emplear esas 2 siglas en muchos textos que vamos a leer. ¿Amén? Ok. También aclarar esto. Y quiero aclararlo porque creo que es algo que tú y yo debemos abrazar. Póngame atención. Es importante destacar que nuestra mirada como iglesia es enseñar y vivir intencionadamente en la expectativa de la ocurrencia de la manifestación del reino de Dios. Nosotros estamos conscientes del todavía no. Está escuchando, ¿verdad? Está entendiendo. Pero estamos expectantes y anhelantes de la hora ya del reino. Amén. Nosotros elegimos caminar en la hora ya intencionadamente, orando en todo tiempo, conscientes del todavía no.
del que todavía no es el momento para que Dios nos responda a una oración. Pero nuestra búsqueda es que el reino de Dios venga. Nuestra búsqueda es que Dios haga milagros en esta casa. Nuestra búsqueda es que las personas sean sanadas con milagros, prodigios, que hayan milagros. ¿Amén o no amén? Porque la demostración del reino de Dios no solamente es la buena labia de un predicador, sino los prodigios y milagros que validan que el reino de Dios llegó y está acá en medio de nosotros. Amén. Por eso que buscamos esa intencionalidad de que creemos y anhelamos y buscamos y caminamos en el ahora ya del reino, súper conscientes y tremendamente responsables, que es probable que Dios no responda una oración que anhelamos que responda porque todavía no es el momento para que lo haga. Amén. Así que tomando ese texto de vivir intencionalmente en la expectativa de la ocurrencia de la manifestación del reino, tomamos Mateo 10, 7 y 8. Donde quiera que vayan, prediquen este mensaje: el reino de los cielos está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los que tengan alguna enfermedad en la piel y expulsen a los endemoniados. Amén. Es una instrucción. Queremos vivir en esa realidad. Así que ahora vamos a entrar en terreno, en lo que es esta palabra. Debemos tener presente que vivimos en una sociedad que es espiritualmente antagonista. Debemos tener conciencia que nuestra humanidad es imperfecta y se envejece progresivamente. A algunos de nosotros no se nos nota. Les quería contar algo. Tuve hora con el doctor el viernes y me contó el origen de dónde vienen las inmunoglobulinas. De Europa. No las fabrican acá en Latinoamérica, lo hacen en Europa. Así que si ustedes por alguna razón empiezan a advertir que mi pelo se empieza a poner rubio, no es que yo sea pretencioso, son las inmunoglobulinas nomás. ¿Ya? Quería aclarar eso porque si alguien dice, oh, el pastor, si se me empiezan a poner los ojos azules y empiezo a hablar así en infinitivo, no estar, yo ser, significa que es la inmunoglobulina, ¿ya? Lo tercero es que debemos estar atentos y alertas a las acechanzas del diablo. Jesús o la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Conscientes de eso. Así que cuando tomamos estos tres aspectos fundamentales, podemos quizás tener una mirada más compasiva con nosotros mismos. Póngame atención. Porque cuando oramos por alguien y Dios no viene, muchas veces comenzamos a pensar lo que no debemos pensar. Me faltó fe, Dios no me escuchó, Dios no está ni ahí conmigo, me falta cosas, no soy como el pastor tanto, me gustaría ser como él. ¿Me entienden, no? Porque el enemigo es experto para transformar un acto de fe tuyo que no tiene buen fruto en un profundo sentimiento de culpa porque no tienes la fe suficiente. ¿Amén o no amén? Voy a terminar como sea a la 1, ¿ya? No voy a terminar tanta. Así que quiero leer unos textos. Tengo muchos textos súper buenos, pero voy a leerlos rápido. Por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, todavía no, el TN, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Una gloria eterna que produce una gloria eterna que vale mucho más que todo sufrimiento. Es el ahora ya del reino. ¿Aló? Así que no nos fijamos en lo visible, el todavía no del reino. No nos quedamos con lo visible. No nos quedamos con lo que no respondió, no nos quedamos pegados porque la persona no recibió sanidad, no nos quedamos pegados porque Dios no respondió a mi oración, no nos quedamos pegados porque yo no logro salir de esta enfermedad, no nos quedamos pegados en eso, porque es el todavía no de Dios conmigo. Dice que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. Para nosotros lo invisible es el ahora ya del reino. Dios está con nosotros, no lo veo, pero Él está aquí en medio de nosotros.
Él se mueve en medio de nosotros. Nosotros no ponemos nuestra esperanza en las cosas materiales, ponemos la esperanza en las cosas eternas, donde las promesas de Dios son como nuestra garantía para el cumplimiento de algo que tanto anhelamos. Entonces, cuando hablamos de que no nos fijamos en lo visible, es el todavía no del reino de Dios, sino en lo invisible, el ahora ya del reino de Dios, ya que lo que se ve es pasajero, el todavía no. Lo que se ve es pasajero, es el todavía no de Dios con nosotros. Pero mientras que lo que no se ve es eterno, para nosotros eso es el ahora ya. Amén. Hay un texto aquí en Corinto que voy a leer. El contexto de este texto es un tiempo en que la iglesia en Corinto vivió una tribulación salvaje. Algunos historiadores y algunos libros que alcancé a leer por esto, dice que muchos de los hermanos nuestros eran asesinados. Muchos de ellos fueron perseguidos. Mujeres fueron abusadas. Niños muertos en las calles. Un sufrimiento salvaje. Ellos estaban viviendo literalmente una tribulación. Tribulación significa adversidad, desgracia, infortunio, pena, tormento, aflicción, sufrimiento, angustia. Carlito enseñó esto el domingo pasado. Muy bien. Muchos de los que estamos aquí estamos viviendo seguramente una tribulación. Y todos aquí hemos vivido en algún momento una tribulación. Y es muy probable que muchos de los que estamos aquí vivamos algún momento una tribulación. Y más de alguien en este momento quizás está desesperado porque realmente hay algo que lo tiene sobrepasado. Pero podemos decir esto del texto, número 1. A pesar de todo lo que estamos viviendo, no desmayamos o no nos desanimamos. Ese es el ahora ya del reino de Dios. ¿Va entendiendo? Quiero llegar a un texto clave. 2. Y nuestras fuerzas físicas ya no nos acompañan, aunque por fuera nos vamos desgastando, dice el texto. Aún así, nuestra espiritualidad se mantiene firme. Mi vida espiritual por dentro se va renovando. Amén. Entonces el número 4 dice, entonces mi actitud de fe hoy trae en el ahora ya por sobre el todavía no del reino de Dios. Y dice la Escritura, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, el todavía no, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento, el ahora ya. El sufrimiento es la antesala de algo que Dios quiere hacer. Pero depende de cómo miramos el sufrimiento, el cómo nosotros vemos el ahora ya de Dios manifestado sobre nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos, que hoy padecemos, no dice que padecimos hace tiempo atrás, no dice que fueron tormentos ayer y antes de él, sino los que ahora nos roban el sueño, los que ahora siembran inseguridad, incredulidad, dolor, desesperanza, los sufrimientos de ahora. Dice que debieran, póngame atención, pensando en esta línea del tiempo, pensando en la obra del reino de Dios, dice, producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Y eso es el ahora ya del reino de Dios. ¿Tiene sentido para algunos esta enseñanza? Tener esta claridad del todavía no es el momento en que Dios responde una oración. Debiera soplar sobre nuestro corazón paz. Hace años atrás yo prediqué esto, hace muchos años atrás. Y se acercó Danilo, me acuerdo. Y me dijo, tío, qué bueno, me dijo. Porque yo estoy, bueno, quizás tú no te acuerdas. Los de la Chile siempre tienen mala. Ganan 2 partidos y ya se consideran campeones de Chile. Pero el Dani no se acuerda, pero me llamó tanto la atención porque me dijo, tío, qué bueno lo que tú enseñaste. Porque seguramente él en su corazón oró por personas y no hubo una respuesta. Y eso trajo sobre su corazón un grado no menor de falta de espiritualidad. Me falta oración, me falta lo otro. Quizás reveló, atrajo a su corazón una sensación de incapacidad. Pero cuando él entendió de que muchas veces Dios no responde a nuestra oración cuando nosotros queremos, a nosotros debiera soplarnos esperanza.
Porque aún está viva la esperanza que Dios sí me va a responder a una oración que tanto anhelo que Él me responda. ¿Me está escuchando? Amén. Y el número 5 dice, y esa actitud de fe nos enseña a vivir en el ahora ya por sobre el todavía no del reino. Así que no nos fijamos en lo visible, el todavía no, sino en lo invisible, el ahora ya. Ya que lo que se ve es pasajero, ese es el todavía no. Mientras que lo que no se ve es eterno, y ese es el ahora ya. Amén. Y este texto que citamos en la cena. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Escuche bien. Nos vemos atribulados en todo, el todavía no. Pero no abatidos, el ahora ya del reino de Dios. Perplejos, el todavía no del reino. Pero no desesperados, el ahora ya del reino de Dios. ¿Está escuchando, verdad? Perseguidos, el todavía no del reino de Dios, pero no abandonados, el todavía no del reino de Dios. Esto debiera soplar fe a nuestro corazón. Derribados en el todavía no, pero no destruidos en el ahora ya. Así que cite algunas cosas rápidas, me las quiero leer. Dice, existe una bondad divina en el ahora ya. Al invitarnos a vivir el reino de Dios a pesar de nuestra frágil humanidad. El texto dice, pero tenemos este tesoro, Cristo, en vasijas de barro, nosotros, para que se vea, se advierta, se manifieste, se exprese, se muestre, se evidencie que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El ahora ya a nosotros nos demuestra que no es que seamos llenos de dones o súper espirituales o ultramente calificados y nos podamos sentir incluso mejores o superiores a otros. Es solamente que Dios permite obrar a través de ti como un vaso de barro para que no te pases el rollo ni tengas un concepto de ti mismo más alto que el que debes tener. Porque se trata de exaltar a Cristo, no a nosotros, no a nuestros dones, no a nuestras habilidades, no a nuestras capacidades. Amén. Así que la hora ya nos invita a vivir el reino de Dios a pesar de nuestra frágil humanidad. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro para que se vea, para que se muestre, para que se exprese, para que se manifieste, para que se mueva, para que fluya a través de nosotros y que ese sublime poder viene de Dios y no de nosotros. Amén. Me voy a saltar todos los comentarios. 2. Nuestra comprensión de la hora ya y el todavía no de la manifestación del reino de Dios cambiará, póngame atención, cambiará nuestra mirada pesimista de esta leve tribulación momentánea. Nos vemos atribulados en todo, todavía no es el tiempo para que Dios nos levante de eso, pero no estamos abatidos. ¿Amén o no amén? Ese es el ahora ya de Dios. En medio de la prueba, tú no estás abatido. En medio de ser atribulado, golpeado, tú no estás abatido. Y no estás abatido porque el poder de Dios está contigo. Porque la hora ya de Dios está en medio de ti, moviéndose en tu corazón, moviéndote en tu perspectiva, moviéndose en tu circunstancia, moviéndose en tu desánimo. Amén. Dice, perplejos, pero no desesperados. Aún consternados seguramente, paralizados, impactados, intimidados, humanamente llenos de miedo, sobrepasados, perplejos, pero no desesperados. ¿Aló? ¿Amén o no amén? Esto es para nosotros los ansiosos. ¿Cuántos dicen amén? Así dicen los predicadores famosos. ¿Cuántos dicen amén? Dice, perseguidos, aún con temor, con angustia, con inseguridad, con sensaciones de abandono y soledad, perseguidos. Pero esos perseguidos es el todavía no del reino de Dios. ¿Me entiende? Pero no abandonados. Ese es el ahora ya del reino. Ajá. No abandonados, llenos de expectativa, animados, renovados profundamente en nuestra alma,
mirando con alegría, mirando con seguridad, creyendo las promesas de Dios. Esa es la hora ya del reino. Y termina diciendo derribados, es el todavía no, pero no destruidos. Derribados, aún en el suelo quizás, sobrepasados, sin ánimos, sin fuerzas, sin esperanza, llenos de tristeza, agobiados, sobrepasados, derribados en el suelo, pero no destruidos. Y cuando habla de no destruidos es puestos de pie otra vez, limpiando nuestras lágrimas y enfrentando con un ánimo pronto, creyendo en cada promesa de Dios, con alegría de corazón, renovados interiormente por su Espíritu. Viviendo en el ahora ya. Voy a saltarme esto, Señor. Me lo voy a saltar porque esto es lo que quiero mostrar. Wow, es bueno lo que iba a decir. Pero como ustedes están apurados, viviendo la hora ya del reino de Dios. Vamos a leer nomás, leemos y concluimos rápidamente. Viviendo en el ahora ya del reino, amén o no amén. Todo este texto tiene que ver con el ahora ya del reino. En consecuencia, dice, ya que hemos sido justificados mediante la fe, amén o no, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Esa gracia, ese regalo inmerecido de la salvación, esta gracia. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Todo eso tiene que ver con el ahora ya del reino. Cualquiera de estas circunstancias que podamos estar viviendo es el ahora ya del reino. Hemos sido justificados mediante la fe. Por lo tanto, tenemos paz con Dios. Es el ahora ya del reino. El enemigo no me puede venir a embolar la perdí, diciéndome que sigo siendo el mismo sucio, cochino, colocolino de toda la vida, sino que yo creo que fui justificado y tengo paz. Yo puedo orar al Padre, puedo comunicarme con Él, puedo explicarle mi corazón. Yo puedo decirle, Señor, escucha mi oración. Y eso es el ahora ya del reino. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, también por medio de Él, de Cristo, y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. La gracia de Dios, la salvación, la vida eterna, ser transformados, renovados, regenerados, restaurados, reconciliados. Vivimos esa gracia, gente perdonada, gente libre, gente que tiene paz, gente que levanta la cabeza, sabe que Dios lo va a proveer, gente que se mantiene firme en esa gracia. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios cuando Él nos llame a su presencia. Amén. Ese es el ahora ya del reino. El todavía no, rápidamente. El todavía no es la antesala de la hora ya del reino. Y no solo en esto, sino también en sufrimientos. Ese es el todavía no. Porque sabemos, escúcheme bien, que el sufrimiento produce perseverancia. Ese es propio de la hora ya. Los perseverantes viven en la manifestación del reino de Dios. Amén o no amén. Así que dice que, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia entereza el carácter, el perseverar, el mantenernos firmes. ¿Sabe lo que va generando en nosotros? Que Cristo está siendo formado en nosotros. El mantenerme firme, el no claudicar, el no soltar el timón, el creerle a Dios, el creer que Él va a ser firme, que me va a bendecir, que me va a levantar, que me va a defender, que me va a proveer, que no me va a soltar, que estará conmigo, que estará en mi mañana, que caminará conmigo. Esa perseverancia forma el carácter de Cristo en nosotros. Entonces la perseverancia entereza de carácter. Y esa entereza de carácter, el carácter de Cristo en nosotros, sopla sobre nosotros esperanza. Y la esperanza no es otra cosa que esperar con expectativa. No esperar así, sino así. Cuando juega el Colo con la Chile yo estoy así. El Dani está así nomás. Esperar con expectativa. Esperar con anhelo. Esperar que Dios no es sordo
Esperar que Él sabe cuánto necesito aquello que tanto anhelo. Esperar el tiempo oportuno, esperar el momento preciso, esperar la circunstancia, el momento, las instancias apropiadas. Esperar con anhelo. Amén. Sigo. Él todavía no nos prepara para entrar en la plenitud de la hora ya del reino de Dios hoy. Y esta esperanza, esperar con anhelo, con expectativa, con alegría, esta esperanza no nos defrauda. ¿Sabes lo que es? Alguien defraudado, alguien engañado, alguien que le mintieron, alguien que le volaron, le pintaron una pomada que no era. Una persona se siente defraudada, engañada, decepcionada. Y esta esperanza no nos decepciona, no nos defrauda. Esta esperanza no nos deja tristes. Esta esperanza no nos roba la paz. Esta esperanza no nos roba los sueños. Esta esperanza no nos quita la esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo. Y aquí tenemos para predicar todo un día. Él es garantía, el Espíritu Santo es garantía de sus promesas, garantía de sus promesas, garantía. Lo he dicho tantas veces. Si yo voy a un banco, me compro una propiedad con un crédito hipotecario y porque no tengo la plata, pero dejo hipotecada la propiedad como garantía. Si yo no pago, el banco se queda con mi propiedad. Dice la palabra que el Padre ha dejado su Espíritu Santo como garantía del cumplimiento de sus promesas. Si Él no cumple su promesa, yo me puedo quedar con su Espíritu Santo. ¿Está entendiendo? Es una garantía. Y Él garantiza el cumplimiento de su palabra con el Espíritu Santo. Y vamos a leer los últimos textos rápidamente y terminamos. A esto quería llegar. Pablo escribe a los Corintios y habla sobre las privaciones del apóstol Pablo. Escúcheme bien. Nosotros, dice la Escritura, colaboradores de Dios, les rogamos que no reciban su gracia en vano, porque él dice, en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Ese es el ahora ya del reino de Dios. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación, el ahora ya del reino. ¿Está escuchando, no es cierto? La galería está escuchando, ¿no? Después vamos a hacer una ola, chiquillos, ¿ya? Los todavía no del apóstol Pablo. Por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo, para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores de Dios. En sufrimientos, el todavía no del reino. En privaciones, el todavía no del reino. En angustias, el todavía no del reino. En azotes, el todavía no del reino. En cárceles, el todavía no del reino. En tumultos, el todavía no del reino. En trabajos, el todavía no del reino, trabajos pesados. En desvelos, el todavía no del reino. Y en hambre, el todavía no del reino. ¿Quién era el apóstol Pablo? Tremendo hombre de Dios. Amén o no amén. Pero él tuvo sus todavía no. Él vivió sus penurias, él vivió su dolor, él vivió sus angustias, vivió sus azotes, encarcelado, en tumultos, en trabajos pesados, en desvelos, en hambre, en privaciones, en sufrimientos. Él vivió su todavía no. Amén. ¿Cuáles son los ahora ya del apóstol Pablo? Servimos con pureza, con conocimiento en el ahora ya, con paciencia en el ahora ya, con bondad en el ahora ya, en el Espíritu Santo el ahora ya para el apóstol Pablo, con amor sincero el ahora ya del reino en su vida, con palabras de verdad. Eso era el ahora ya del reino, con el poder de Dios el ahora ya del reino, con armas de justicia el ahora ya del reino, tanto ofensivas como defensivas. Era el ahora ya
del reino. Pero él vivía en una tensión entre la hora ya, entre la manifestación de Dios, entre esa respuesta anhelada por Dios. Y él todavía no. Todavía no era el momento, todavía no voy a responder, todavía tienes que crecer, todavía tengo que trabajar la paciencia, todavía tengo que cambiar algunas cosas en tu corazón, todavía no es el momento para que mi reino venga sobre tu vida. Él vivía en la tensión de la hora ya y él todavía no. Y la palabra dice así, dice de esta manera: la tensión espiritual de los ahora ya versus los todavía no en la vida del apóstol Pablo. Por honra, el ahora ya. Y por deshonra, el todavía no. Por mala fama, el todavía no. Y por buena fama, el ahora ya. Veraces, el ahora ya del reino, pero tenidos por engañadores, el todavía no. Conocidos, el ahora ya del reino, pero tenidos por desconocidos, el todavía no. Como moribundos, el todavía no del reino, pero aún con vida, el ahora ya. Golpeados, el todavía no, pero no muertos, el ahora ya. Aparentemente tristes, todavía no, pero siempre alegres, el ahora ya. Pobres en apariencia, el todavía no, pero enriqueciendo a muchos, el ahora ya. Como si no tuviéramos nada, el todavía no, pero poseyéndolo todo, el ahora ya del reino. Amén. Demos un aplauso al Señor. Termino con esto. ¿Pueden subir los músicos, por favor? Voy bien, ¿eh? 40 minutos. ¿Qué onda? ¿Qué onda, loco? No, el Robertito. De otro planeta, el Robertito. ¿No es cierto, Robertito? Lindo hombre. ¿Tú soy Chucho o soy colocolino? De Cristo. Ah, de Cristo me dice. Bueno, ahí esa es la hora ya del reino, ¿eh? Hijos, amados, vivimos en esta tensión. Vivimos en esto. Todavía no muchas veces. A veces más todavía no que ahora ya. Pablo lo vivió. Era una tensión. Hay un pastor querido que tengo mucho aprecio, se llama Jamie. Él habla de una vara de coligüe. Las varas de coligüe tú las puedes doblar y formar un círculo de 360 grados, pero no se quiebra. En el reino de Dios, esta pugna, esta tensión entre la hora ya y el todavía no se quiebra, porque Dios está en control. Entonces, me parecieron tan buenas las enseñanzas que escuché en mi lecho, en el hospital. Hoy me levantaba a las 5 de la mañana. Después de que me tomaban la presión, la temperatura y a lo del dedo. Sí, vivimos en esto, chiquillos. Tengamos alegría y gozo. Llenémonos de esperanza. A lo de la galería. Qué buena. Qué buena. Hicimos estacionamientos para alrededor de 250 vehículos en total, casi 300. Lo hicimos pensando en la galería. Hicimos la galería para llenar esos estacionamientos. O sea, claro, mejor llenemos los estacionamientos para llenar la galería. Es más importante la galería que los estacionamientos. Pongámonos de pie, queridos.
Salas de sanidad. Tremendo momento para ver milagros. Yo estaba en el hospital, le pedí a Robertito que me mandara un link privado. Pero saben, vamos a grabar, vamos a transmitir para afuera también la sala de sanidad. ¿Sabe por qué? No, pero escúcheme. No para que usted no vaya, ¿ya? Ya. Los links no son para que usted no venga. Es cuando usted no puede venir a la iglesia, ¿no? Pero no es para que usted no vaya a la sala de sanidad. Es para que usted llame a las personas que estén cerca suyo y que están enfermas, a quien le comparte el link. Porque vamos a tener momentos en que vamos a orar a través de las redes sociales por los enfermos en las casas. Y vamos a, escúchame bien, y vamos a generar el espacio y el momento para que podamos dar testimonio de esos milagros que estarán ocurriendo fuera de esta sala. Pero la caridad empieza por, tenemos que estar acá. Traer a nuestros vecinos, traer a nuestros amigos. Miren, el Señor lo único que quiere es hacer milagros y prodigios, solo que requiere una iglesia que lo haga. Porque no se va a saltar el protocolo somos nosotros, la iglesia. Amén. Quiero pedirles con todo mi corazón que esto del todavía no lo tome como algo tácito. Es no todavía. Amén o no, es no todavía. Pero Dios sí va a obrar porque eres fiel. ¿Sabes tú que es mi convicción personal? Pero cuando oramos en el nombre de Jesús, aunque nuestros ojos no vean absolutamente nada, algo pasó con esa persona adentro. Por eso decimos que Dios siempre sana. De una u otra manera, Él obra una oración en el nombre de Jesús. ¿Cómo una oración en el nombre de Jesús no va a tener ningún efecto en la vida de una persona? Es imposible, imposible que un ser humano en una constitución física, de la estatura que tenga, la edad que tenga, sea más poderoso que el poder de Dios. Sobre todo cuando hay un intercesor que se pone en la brecha y le dice: Padre, ten misericordia de él, extiende tu mano sobre él, sánale su enfermedad. Algo va a pasar. Amén o no amén. Algo va a suceder, pero algo va a pasar. Porque la oración, cuando uno la hace en el nombre de Jesús, jamás vuelve vacía, jamás vuelve vacía, jamás vuelve vacía. Porque la palabra que viene de la boca de Dios jamás se devuelve vacía. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, eso no volverá vacío. Esa persona quizás no sentirá absolutamente nada, pero algo Dios hizo en ella. Quizás alguien en algún lugar le hablará por segunda vez, porque dicen por ahí que son 7 personas las que se requieren para que una persona se convierta a Cristo. ¿Me explico? Hay una persona que le habló de Jesús, pero no pasó nada, y después otra y otra, pero el 7º es la cosecha. Lo leí en un libro, lo escuché de un predicador, algo recuerdo. Así que nunca, nunca una palabra que sale de tu boca para bendecir a una persona volverá vacía o se perdió en el espacio. Jamás. Amén. Es simplemente el todavía no de Dios. Y de repente te gradúas, le predicáis, se convierte, se sana, pero hubo 6 antes que trabajaron por esa persona. Amén. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por todo lo que hemos podido vivir y experimentar esta mañana. Queremos ver tu reino en medio nuestro, Señor. Glorifícate esta mañana sobre nosotros. Que nos vayamos a casa con esta palabra de esperanza, vociferando nuestro oído: ten esperanza, ten esperanza, ten esperanza. Espera con anhelo, espera con alegría, tranquilo, porque Dios vendrá, Dios saldrá a tu encuentro. Él te va a recuperar, Él te va a levantar, Él te va a sostener, Él te va a afirmar, te va a defender. No tengas miedo, dice la palabra, manada pequeña, porque al Señor le plació a nosotros darnos el reino. Señor, enséñanos a vivir en esta tensión espiritual. Enséñanos a caminar, Señor, que los todavía no son simplemente antesalas a la hora ya.
El todavía no es una palabra que no termina ahí, es simplemente una parte del proceso. El todavía no es una antesala a la hora ya. Y cuando viene la hora ya, Señor, que la gloria sea para ti. Porque somos, Señor, vasijas de barro, para que podamos mostrar el poder de ti, el poder que viene de ti, Señor. Porque no pasa por nosotros, pasa por ti. Porque no depende de nosotros, depende de ti. Porque lo único que queremos ser es barro en tus manos, para que hagas con nosotros conforme lo que mejor te parezca. Lo único que anhelamos, Señor, es traer gloria a tu nombre y bendecirte. Que la hora ya sea en nosotros una vida intensa en el Espíritu, Señor. Te adoramos en el nombre de Jesús. Vamos a adorar a Dios unos minutos y después vamos a orar por enfermos, por sanidades.